Listo, pastor, ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, oremos, mis amados. Quiero pedirle el favor allí entonces a Pastor Juan, la pastora Karina, ya están ahí muy juiciosos, que oremos por la reunión del día de hoy. Que el Señor nos dé sabiduría. Pidámosle a Juan que ore porque Dios nos dé sabiduría a todos. Y quiero pedirle a Karina, pastora Karina, que oremos por los alumnos, por los discípulos, que si alguno tiene alguna enfermedad, alguna circunstancia difícil en este momento, sea Dios tocando y sanando para que no sea una distracción. Y bueno, Dios toque nuestras vidas en este momento especial. Amén, amén, paz. Buenas noches a todos y bueno, vamos a orar para darle inicio a esta reunión. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta noche, Padre Santo, esta noche donde nos estamos reuniendo todos juntos, unánimes, en un mismo espíritu, Padre Santo, como lo dice tu palabra, Señor. Estamos aquí reunidos, Señor, para recibir esta clase, Padre Santo, que va a ser de provecho para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des sabiduría, Señor. Sabiduría a todos nosotros que estamos conectados en esta clase, Señor, y que podamos discernir y que podamos recibir, Padre Santo, esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Padre, danos a todos un espíritu enseñable, Señor. Que esta información, que esta enseñanza, Señor, la podamos recibir, Padre nuestro, y que podamos tenerla para poderla poner en obra, en práctica y poderla multiplicar a otras personas más, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que aquellos que no se han podido conectar, Señor, sé tú quitando toda piedra de tropiezo, Padre Santo, para que se puedan conectar en esta noche, Señor, y trae a nosotros esa sabiduría de lo alto, Señor, que nos va a permitir tener este conocimiento grande e importante para todos nosotros, para poder seguir agrandando más el reino de los cielos aquí en la tierra, Señor. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, bendito Dios, seguimos aquí, Señor, dándote las gracias, dándote la honra y la gloria a ti. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos, de los que están por llegar, bendito Dios. Creemos, Padre, que tú has puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones esa disposición para seguir aprendiendo de tu palabra y seguir creciendo en el conocimiento de ti y de la verdad que nos ayuda cada día en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestras generaciones, pero también hacer esa luz en medio de las tinieblas, a que donde quiera que lleguemos, Señor, podamos estar impregnados y llenos de ti, de tu palabra y de tu verdad, para poder compartir tu evangelio con todas las personas que están a nuestro alrededor. Yo te pido, Padre, una bendición especial sobre cada una de las personas que hoy estamos aquí reunidas, para que seas tú quitando todo malestar, toda dolencia, todo dolor, todo aquello que quiera convertirse en un obstáculo en este tiempo para recibir esta enseñanza, para recibir esta palabra, Padre. Sabemos que muchos de nosotros hoy quizá amanecimos quebrantados de salud por alguna molestia, algún malestar, algún virus, Señor, pero creemos, Padre, que nuestra disposición de aprender de ti es mayor. Por eso creemos que tú derramarás sanidad y alivio sobre cada una de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, que a lo largo de esta clase, Señor, incluso permitimos darla mucho mejor, bendito Dios, al control de todas las cosas en nuestra casa, en nuestra familia, y que miras el esfuerzo, el sacrificio que cada uno de nosotros estamos haciendo para recibir este tiempo como una bendición especial para cada uno de nosotros. Bendecimos la vida, Señor, de nuestros líderes, de nuestros pastores, Padre, que se han preparado y han dispuesto para hacer esos instrumentos en tus manos, para hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, en este nuevo tema, en esta nueva etapa en la que vamos a entrar como líderes y servidores, como pastores, Señor, para crecer en el conocimiento de lo que significa la autoridad espiritual y lo sorprendente que hay detrás de todo este tema, Señor, en cada área
en la que vamos a ir aprendiendo a lo largo del desarrollo. Te damos las gracias, bendito Señor, porque sabemos que nos escuchas. Sabemos que tu presencia y tu Espíritu Santo están en medio de nosotros y eres el más importante en esta noche. Te bendecimos y te adoramos. Te pedimos que tomes el control de todas las cosas y de cada detalle. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, muchas gracias. Bendecir y felicitar a todos que muy juiciosamente están ahí conectados. Presentamos a Paul y a Karina, que son nuestros directores de escuelas, que nos saluden y nos den un saludito en este momento en especial. Además, recordarles, mis amados, que después de las 7:10 tengamos en cuenta quién entra. No organicé el link, pero hoy es gracia todavía. Entonces, Paul y Karina. Muchas gracias a todos. Primero que todo, voy aquí a... Espera un segundito que mi esposa no se ve. Ahora sí. Nada, primero que todo, bienvenidos nuevamente. Ustedes saben que estos espacios los hemos creado con la intención de que cada uno de ustedes esté capacitado para lo que Dios quiere hacer en ustedes. Creemos firmemente en el llamado que Dios tiene para cada uno de ustedes. Esperamos que este tiempo y estas enseñanzas sean de bendición para ustedes, así como han sido para nosotros. Mira, Lisa. Y entonces, nada, un abrazo, bendiciones. Saben que estamos aquí para servirles junto con mi esposa. Entonces, nada, mi amor, para mí es más que una bienvenida. Bueno, y muchas gracias, pastor. Al final el pastor nos da un espaciecito para, les vamos a pasar el cronograma, cómo vamos a estar divididos. Esta es la primera parte del año, de la cartilla, y la segunda la vamos a terminar iniciando el año 2023. Entonces, para que vengan a la clase preparados, les vamos a pasar un cronograma con las fechas y cómo vamos a avanzar en la cartilla. Estamos aquí para lo que ustedes necesiten. Nos pueden contactar por el WhatsApp y nada. Bendiciones y que lo disfruten y aprovechen. Una cosa más, estamos muy contentos de recibir todos los que terminaron el discipulado. Para nosotros también eso es una victoria. Entonces, bienvenidos a todos. Así que nada, para adelante, que el próximo año queremos verlos a todos ustedes liderando. Pastor, eso es todo de nuestra parte. Listo, perfecto. Les había dicho hace 8 días, amados, que la oportunidad es 7 y 5, mientras vamos conectando de dispositivos. Empezamos a orar 7 y 1 minuto y hacemos alguna introducción pequeñita hasta las 7:10 máximo. Después de las 7:10 no pueden entrar las personas, pero eso lo cuadramos con Paul después la parte del link. En segundo lugar, lo que dijo Cari, recuerden estar allí, amados, repasando las cartillas. Una vez más, los felicito por esa puntualidad. Ya veo a Carolina Delgado, está ahí, juiciosita. Muy bien, mi Carito. Y a todos los que estamos allí, una vez más, mis amados, cámaras prendidas a los que sabemos que pueden hacer, a abrir la cámara para verlos. Muy bien, yo me imagino que la repasaron. Hace 8 días tuvimos, mis amados, la introducción. Vaya a su cartilla la introducción para que la mire ahí, por favor. La vimos hace 8 días. Bienvenido a conocer la autoridad espiritual. Y nuestro versículo clave y lema es: sométase, Romanos 13, 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quedó claro de que toda autoridad establecida por Dios, quedó claro de que cada autoridad es responsable ante Dios y que Dios la puso. Nos guste o no, obviamente ellos rendirán o rendiremos cuentas delante de Dios en la forma de usar nuestra autoridad, y quedó claro 2 verdades. La autoridad es para edificar o se puede usar para destruir. Les dejé claro de que nunca perderemos la autoridad en el lugar donde Dios nos ha puesto. Por lo tanto, es que por esa misma razón o edificamos o destruimos a las personas debido a la autoridad de la cual estamos revestidos por Dios. Primera parte, vaya a su cartilla. Si no estoy mal, me regala la cartilla para mirar las páginas. La primera parte, si está en la página número 1, ¿verdad?
Entonces, primera parte, la autoridad y la sumisión. Número uno, la importancia de la autoridad. La rayita que tenemos ahí, vamos a llenarla, y la primera es el trono. Sí, página 1. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. En el puntico que está debajo de la importancia de la autoridad. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Note esa frase, el trono de Dios se fundamenta en la autoridad. ¿Qué nos dice la enseñanza? Que los hechos de Dios proceden de su trono y este se fundamenta en la autoridad. Todo lo que Dios hace es Perdón, pastor. abarcado. Sí. ¿Cómo es la frase del trono de Dios qué? Se fundamenta en la autoridad. Gracias. Listo. Entonces todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios. O sea, Dios mandó. Recuerde que es la voz de Génesis 1, donde dice, y dijo Dios. Eso viene de la voz que es creativa y es autoritaria de parte de Dios. Y todas las leyes físicas y el universo se mantienen por la misma autoridad. Entonces, tanto la creación es por la autoridad como se mantiene. Por esto la Biblia se refiere a ello expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra su poder, lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra o el poder de su autoridad. Entonces le pido que me ayude a leer allí María Paternina, Hebreos 1.3, que dice ahí, les pido que estemos muy conectados a la cartilla porque les voy a preguntar de forma aleatoria. Hebreos 1.3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Exacto, muy bien. Por la misma autoridad el Señor sigue sustentando absolutamente todo. ¿Cómo cuida la naturaleza? Obviamente hay un poder sobrenatural, pero también ha revestido a los hombres y mujeres para cuidar la naturaleza. Allí hay autoridad. Esas personas que son ecologistas, que lo hacen muy bien, en la parte, lo dijimos hace 8 días, política, en la parte espiritual, en la parte educativa. Dios sostiene todo a través de esas autoridades físicas. No podemos decir Dios de forma milagrosa sustenta los ríos. Bueno, hay leyes físicas, pero además hay personas que él reviste autoridad para cuidar los ríos, las vidas, la política, la salud. Por eso la autoridad, la vida espiritual va en esas personas. Número 2, aparece un guioncito ahí, el origen de Satanás. Entonces, si Dios sustenta todo con la autoridad, ¿cuál sería el origen de Satanás? Entonces, quiero que me ayude a leer allí, por favor, si es tan amable. A ver, miramos aquí a Denis, puedes leer ahí, Denis Hernández, la frase que hay debajo, el origen de Satanás. El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de este modo en un adversario suyo. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Exacto. Ahí la cita, quiero que la corrijan, por favor, les pedimos perdón. Eso fue error mío. La cita ahí no es Hebreos 1.3, ahí la cita exactamente es Isaías, por favor, para que le hagan la corrección allí. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Es Isaías capítulo 12, versículo 12, 14, perdón, versículo 12 al 14. Listo, mis amados. El lema es ese. Pastor, ¿por qué cayó? Recuerde que Satanás, el ángel, no era Satanás, era el ángel, por eso se llama Lucero. Lucero, hijo de la mañana, era hermoso, bellísimo. Dios lo hizo con unas características especiales, le dio autoridad y se le subieron los humos. Dese cuenta que el tema de que no solamente, no podemos decir que en el cielo no se puede pecar, ahí se puede pecar también. Y un tema importante allí de la caída de Satanás fue precisamente el origen de Satanás, cómo se dio, fue precisamente por la rebeldía. Note eso, la rebeldía. Julita, si puede leer segunda, hay el texto que está, que es Isaías 14, 12 al 14 en la cartilla. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones,
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a lo lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso, ¿qué actitud ves ahí, Nubia, de Lucero, del hijo de la mañana? ¿Qué actitud ves en ese versículo? Avaricia y querer ser más que Dios. Querer ser más que Dios. Muy bien. Diana Bautista, ¿qué ves de la actitud que el Señor confronta a el lucero de la mañana? Orgullo. Orgullo. Muy bien. Orgullo y vanagloria. Vanagloria. Nicolás Díaz, ¿qué ves en ese versículo de que el Señor exhorta a el lucero del hijo de la mañana? Mi amigo Nico. Rebeldía. Ajá. Rebeldía, sí, señor, y sí, rebeldía. Muy bien, muy buena palabra, rebeldía. Entonces, note que por eso esa frase tan importante, del origen a Satanás. ¿Qué le dio origen a Satanás? Que significa la palabra, de hecho el término Satanás significa usurpador. Si desde la parte espiritual el Señor no perdonó, ojo, a Satanás que se rebelara, la rebeldía, la insubordinación es un ataque directo a la autoridad de Dios. Por eso insubordinarnos y respetar la autoridad es un ataque directo a la autoridad y directamente a Dios. La frase que sigue después del versículo es esta: al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, y hay una lineecita, porque el hacerlo es un principio de Satanás. Porque el hacerlo es un principio de Satanás. ¿Por qué es un principio de Satanás? Porque así actuó él. Quererse igualar a Dios, montar su trono. Entonces, a algunos, les voy a contextualizar, algunos se van en rebeldía de una empresa, de una iglesia, y dice, pues yo voy a montar mi propio trono, mi propia iglesia, yo no me dejo de esa gente. Y bueno, actúa bajo la indisciplina, bajo la rebeldía, bajo el orgullo y todos los términos que ustedes dijeron. Y la verdad, las cosas no prosperan así. Deje que Dios lo premie, lo revista, lo direccione. La segunda frase que aparece ahí: cada vez que operamos de acuerdo, rayita, cada vez que operamos de acuerdo al principio de la obediencia de Cristo, al principio de la obediencia de Cristo, el de Satanás se desvanece. Cada vez que operamos de acuerdo al principio de la obediencia de Cristo, el de Satanás ¿se qué? Desvanece. Entonces, mientras la iglesia haya obediencia al Señor, a su palabra, a mi autoridad, el diablo no puede tomar control. Lo más terrible que puede pasar a una iglesia, la rebeldía, la desobediencia, por eso se desvanecen, se acaban los ministerios, se drena un ministerio, un llamado, se detiene. Pero cuando está la obediencia, así como Cristo lo hizo, recuerdo un versículo, creo que está en Hebreos 5, que Cristo dice, por lo que padeció, eso lo vamos a ver más adelante, aprendió la obediencia. Y si Cristo aprendió a obedecer, ¿cuánto más nosotros, amados? Pueden haber cosas que no nos gusten, pero obedezcamos a la autoridad. Hay otra para llenar. El otro puntico aparece ahí: la autoridad, controversia del universo. La autoridad, controversia del universo. ¿Por qué? ¿Me ayudan a leer la frase allí, por favor? Le pido a Gloria Gómez que leamos la frase que sigue de ese texto. Para mantener la autoridad de Dios. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Para mantener Tranquila. la autoridad de Dios tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. Es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad, un encuentro con la autoridad de Dios, y que poseamos un conocimiento básico de lo que ella es. Y que poseamos un conocimiento básico de lo que ella es. ¿Qué es tener un encuentro con la autoridad, amados? Uno, ese es el momento en que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ese es un encuentro. Pero pegado Perdón, a ello... Paz. Perdón, repíteme. Qué ¿Sí? pena, Paz. La segunda rayita. Y que poseamos autoridad de Dios. Y que poseamos un conocimiento básico de lo que ella es.
Gracias. Ajá, no hay problema. Me preguntan para que no se me quede. Clave, le repito, cuando tenemos ese encuentro con Dios de salvación. Y inmediatamente, ¿con quién tenemos un encuentro de salvación? Con el Señor. Pero ¿quién es el Señor usa para llevarnos a ese encuentro? A un pastor, a un líder. Y luego entramos en ese mundo maravilloso y familia que es la iglesia, donde hay una organización, donde hay una autoridad. Y allí es donde Dios empieza a probarnos. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Entonces, ahí va a aparecer el ejemplo en la segunda página. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad y ese es un ejemplo maravilloso. Quiero que me lo ayude a leer allí, Brian. La frase para llenar es: Pablo tuvo un encuentro con la autoridad. Bien, Brian, Hechos, ahí está el texto, Hechos 9, 3 al 5 y el versículo 12. Cuéntanos, Brian, allí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Cómo ves tú que Pablo tuvo un encuentro con la autoridad con lo que yo acabo de explicar y según el texto, Brian? Pues lo que sucede, o sea, pues es que también era como una clase de confrontación, ya que, pues como sabemos, Pablo antes perseguía a los, pues sí, a los creyentes, a los cristianos, sí, entonces yo la veo como una confrontación. Ajá. ¿Qué más ves ahí? Un encuentro con la autoridad. Geraldine Muñoz, según ese texto, mi Geraldine. Bueno, yo veo que él va a buscarlo porque le dice Saúl, Saúl, pero pues como él no ve, entonces ahí veo un encuentro que es cuando Jesús le dice: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí es cuando... Bueno, también nos da una premisa muy bien. Note que en el camino se encuentra con el Señor, pero para que el Señor siga el proceso con él, lo envía a un discípulo llamado Ananías. Y él debe sujetarse a Ananías. Y es Ananías el que ora por él y la vista le vuelve. Es Ananías el que empieza a discipular a Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué ve en Ananías? Allí, Carlos Rincón, ¿qué ve Pablo en Ananías? Pues autoridad. Autoridad. ¿Se sujetó a ella? Sí. Claro, esperó que orara y es Ananías quien también hace caso a Dios, a la visión, y va y busca a Pablo y dice hermano. Imagínense ese título que usa. Entonces, bueno, después le daremos toda la historia más amplia, pero el texto dice que Ananías le dijo: Señor, si tú no sabes, si no te ha llegado el WhatsApp, Señor, ese hombre es terrible, ese hombre ha perseguido, ha matado, mejor dicho, y tiene cartas para venir aquí a arrastrar a los cristianos. El Señor no le responde, sencillamente le dice a Ananías: vaya porque ese fresco que ese muchacho yo lo he escogido para. Entonces Ananías recibe la orden de Dios, la autoridad, pero quien es la autoridad representativa de Dios para Ananías, para Pablo, es Ananías. ¿Qué nos muestra? Que quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con la persona. No miremos solo a la persona, sino también a la autoridad de la que está revestido. Por eso no obedecemos solo a la persona, sino a la autoridad de Dios que está en ella. De otra manera, ¿cómo podremos saber qué es la autoridad? Pues cuando vemos al pastor, al líder, papá, mamá, al policía, la autoridad en la empresa, y ahí vemos la autoridad del Señor. Hay una segunda frase ahí que dice la obediencia en la página siguiente, ahí mismo en la página 2, la obediencia a la voluntad de Dios, la mayor exigencia de la Biblia. Hay un ejemplo importantísimo y aparece en 1 Samuel 15, 22. Ayúdame a leer allí, por favor, Mónica. 1 Samuel 15, 22, que dice en la cartilla.
el texto bíblico, del texto bíblico. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que grosura de los carneros. Que la grosura de los carneros, es decir, sí, que los sacrificios, la carne, la grosura. Muy bien. El texto nos habla de que es mejor obedecer que el sacrificio. Entonces uno dice, pastor, pero fui al culto. Pastor, pero yo la verdad, di mi diezmo y mi ofrenda. Eso suena a sacrificio, pero yo madrugué a la oración el martes y voy a ir mañana, el jueves a las 5 de la mañana también. Y dice, qué bien, eso está bueno, pero resulta que no has obedecido en ciertas cosas de tu vida moral. Entonces quieres tapar con sacrificios lo que realmente debes obedecer de fondo. ¿Recuerdan el pasaje de 1 Samuel 15? El Señor le envía una misión a Saúl y él desobedece y deja vivos a Amalek, a lo más gordo de esa ciudad, y le dice, es que eso es para ofrecerle un sacrificio al Señor. Entonces dése cuenta cómo él desobedece a la autoridad. Y en este caso es Samuel, el profeta que el Señor ha puesto como autoridad representativa. La pregunta que aparece ahí es el siguiente. Quiero que me ayude a leer ese texto ahí, Juan, Pastor Juan Pion. ¿Qué nos dice el texto? Bueno, dice, ¿por qué dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios? Acércate un poquito, Juan, no te escucho. ¿Por qué dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios? Porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de la obstinación. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios. Para que lo anoten ahí. ¿Honra completamente a Dios? Pues solamente sí. Ella toma a Dios como su centro. Exacto. Entonces, aquí voy a un punto importante, amados. La obediencia a Dios sí debe ser total, absoluta, instantánea, íntegra, intencional, voluntaria. Y aquí uno ve a muchos cristianos, mis amados, tambaleando. Mira, yo, pastor, yo me someto a la voluntad de Dios, yo obedezco a Dios. Y uno dice, amado, pero no llegas puntual, pero no diezmas ni ofrendas. Pero yo moralmente estoy muy bien. Y uno dice, sí, eso hace parte, pero es que la obediencia no debe ser parcial. Y aquí caen muchos cristianos en que obedecen al Señor de forma parcial. Y uno ve que lo hacen desde desde su confort o desde su comodidad o desde su conveniencia. Entonces vemos como que tapamos unas cosas con otras. Como obedezco a Dios en el diezmo y la ofrenda, no le presto mucha atención en mi vida moral o en mis relaciones interpersonales. De repente soy muy obediente, entre comillas, voy al culto, pero como esposo no genero esa honra, ese respeto, ese amor a mi esposa o a mi esposo. Entonces, ahí, amados, la obediencia honra completamente a Dios. Entonces, yo me sujeto al pastor, le hago caso a lo que el pastor, lo que el líder dice, y claro que sí, ahí estoy puntual, pero en tu casa estás desobedeciendo, administrando mal tu dinero. Entonces, amados, des en cuenta que esa obediencia está parcializada y allí entonces no habría sujeción a la autoridad. Puede pasarle hablemos de las mujeres. En la iglesia muy juiciosas, muy sujetas al pastor, pero llegan a casa y hay una insubordinación y respeto en sus esposos. Pasan del esposo también. En el culto puede ser extraordinario, pero en los asuntos del hogar, como lo dije ahora, no obedece al Señor en el principio de honrar, tratar a su esposa como vaso frágil. Allí hay una desobediencia marcada. Entonces queremos taparlo con el sacrificio del culto, lo que también deberíamos de haber obedecido en casa. Pilas con eso, que ahí abrimos una puerta y recuerdas el principio de Satanás de desobediencia e insubordinación. La otra,
La sumisión solo es posible, rayita, cuando uno vive en el Espíritu. Note eso. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Amados, la carne le queda difícil obedecer. Por eso la atmósfera de vivir en espíritu es, se lo repito y creo que todos lo saben, oración, ayuno, lectura de palabra, obediencia, renuncia al pecado, sujeción a mis autoridades. Por eso la sumisión solo es posible cuando uno vive en el espíritu. Por eso hay personas que dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el líder o el pastor. Eso está bien que no esté de acuerdo, pero de ahí que haya irrespeto, allí que haya rebeldía, ya es un principio de Satanás. Yo tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas de asambleas, pero no por eso me da pie para ir a resistirles, a hablarles mal, irme de la iglesia, a murmurar del concilio. Definitivamente para sujetarme necesito vivir en espíritu. Ahora, vivir en espíritu también tiene que ver con el carácter. Anote ahí que no está en el texto, pero en la mente pues tengo eso memorizado y es Gálatas 5, 22 y 23. Dice que el fruto del espíritu, recuerda cuáles son los nuevos componentes del fruto: amor, gozo, paz, paciencia. Mira, necesito vivir. Esta vida en el espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios, amados. Muy bien, vamos a la otra. La oración, sí, señor. ¿Usted podría repetir la última que dijo, la de la sumisión solo es posible? Cuando uno vive en el espíritu. Eso. Gracias. Muy bien, la otra, la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Uy, en esa oración sí que vemos sujeción, sumisión, obediencia. Y eso, wow, mire, yo reflexionaba sobre ese pasaje que me sale una prédica, sale un sermón, sale un libro. Iván, ¿qué dice Mateo 26, 39? Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Bueno, en esa oración, ¿qué elementos ves o cómo se describe la sujeción, sumisión y obediencia a Dios? Se describe a través de la humillación hacia el Señor, de Jesús hacia su Padre Dios, de una obediencia completa a pesar de sacrificio, ¿no? De no importar lo que pase con tal de obedecer. Lo más importante es obedecer. Sí. Exacto. Un ejemplo en tu vida diaria, hablemos allí de Esmeralda. Un ejemplo de la vida diaria que esté conectada entre la oración y nuestros gustos. Ahí donde dice Esmeralda. Esmeralda. ¿Entre la oración y nuestros gustos? Sí, señora. Perdón, entre la obediencia y nuestros gustos, perdón. ¿Entre la qué, pastor? Obediencia y nuestros gustos. Sí. Obediencia a Dios y nuestros gustos. Pues la obediencia es seguir el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Ajá. Él aún siendo Dios, él se sujetó al Padre. Exacto. Y vivía bajo la sujeción del Padre. ¿Bajo la qué? ¿No te escuché? La sujeción, o sea, bajo la sujeción del Padre. Ok. ¿Y mi gusto? Y mi gusto, sí. Mis gustos, mi petición al Señor, mis deseos. Mis deseos es yo seguir ese ejemplo a través de seguir el ejemplo. Ok. De Cristo. Note la frase. Sí, señora. Lo último que dijiste que no te escuché. Seguir el ejemplo de Cristo, o sea, lo que Cristo hizo cuando estaba aquí en la tierra, que fue sujetarse totalmente al Padre. Entonces yo me debo sujetar totalmente a Cristo. Listo. Entonces dice, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Uy, esto se parece mucho cuando uno está orando, Señor, quisiera esa persona de novia y dámelo y te lo reclamo y te lo pido, y vienen unas oraciones tan mal enseñadas desde la teología de la prosperidad y nunca le decimos, Señor,
que se haga tu voluntad, sino que lo quiero, lo reclamo, lo pido, lo piso, lo ato, lo embrujo, lo hechizo y es mío y ese hombre es mío y esa chica es mía. Amados, yo ahí sí veo que muchas personas no están sujetas, sino deseosas de que se cumpla el deseo. Amados, la oración dice mucho de su sujeción y obediencia a Dios. Señor, oro por mis necesidades básicas, tengo deseos, tengo sueños, mas sin embargo, Señor, tu voluntad es mejor. Amados, la sujeción a la voluntad de Dios dice mucho de su sujeción y obediencia. Yo ministré años atrás y pastoreé jóvenes 5 años. Y a mí se me fue una muchacha y yo me sentí muy mal. Yo era y sigo siendo muy joven. En ese tiempo la chica se me fue y me dijo, ¿sabes por qué me voy? Porque Dios no contestó mi oración y porque Dios no me dio la persona que yo quería. Y creo que, bueno, eso es lo que yo deseaba. Y se fue, de verdad. Yo me sentí muy frustrado. Dice, Señor, tu palabra dice que tú suplirás nuestras necesidades y que deleítate a sí mismo en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero yo lo vine a madurar y a entender después que ella estaba más encaprichada y enamorada y menos sujeta o obediente a la voluntad de Dios. Y nos pasa mucho eso, si alguien nos quita algo, si la voluntad de Dios es que termine un noviazgo, si la voluntad de Dios es que renuncie a cierto negocio, a cierto trabajo, si la voluntad de Dios es que yo deje ciertas amistades y ahí no, como que no conectamos la sujeción y obediencia a la voluntad. Y recuerde, ahí está también la autoridad, ahí está el pastor, y si el pastor dice, hombre, ese negocio no lo vemos bien, vamos a orar, esa familia, pues en noviazgo no te convienen por el momento, solamente uno le dice, espera un tiempo, no, se van obstinados diciendo, no, a mí me gusta. Entonces no podemos decir que se haga la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Una vez más, en la oración se ve mucho si yo estoy sujeto y obediente a la voluntad de Dios. Veamos la próxima página, la frase. Empieza la frase así. Y me la ayuda a leer toda, Sol, por favor. La primera frase dice, lo absoluto es la voluntad de Dios. Lo absoluto es la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. La copa, esto es la crucifixión. No es algo absoluto. Si Dios no quisiera que el Señor fuera crucificado, Él no tendrá por qué ir a la cruz. Antes que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios. Esta y la copa eran dos cosas separadas, pero después que supo que la copa era de Dios, esta voluntad de Dios se esta y la voluntad. Esta y la voluntad de Dios se fundieron en una sola cosa. Ok, Amén. y ahí sigue, y ahí, gracias, Solecito. Ahí dice, la voluntad representa la autoridad. La voluntad representa la autoridad. Más adelante vamos a ver, amado, la autoridad representa la autoridad porque, bueno, la Biblia hace parte de la voluntad de Dios y ya eso es una autoridad en sí misma. Pastor, discúlpeme. ¿Quién me habló? María C. María C. No, María C. ¿cuál era la palabra de la primera, de la parte de arriba de la página? Claro que La sí, copa. lo absoluto es la voluntad de Dios. ¿En y la se los copa? explico. Atrás, la voluntad es la voluntad de Dios. Lo absoluto es la voluntad de Dios. Antes de la copa rota. ¿Listo? Amados, lo absoluto es la voluntad de Dios. ¿Qué opina de eso? Que la voluntad sea lo absoluto, lo absoluto. Quiero preguntarle allí entonces a alguien que no veo aquí, a Laurita Oviedo, a Laurita, ¿por qué lo absoluto es la voluntad de Dios? De acuerdo al texto de lo que expliqué, Laura Oviedo. Estamos esperando a Laura Oviedo. Entonces, miremos allí, por favor, a déjeme mirar acá. Diana Carolina. Pastor, ¿cuál? Murcia, la que te estoy preguntando. ¿Por qué la voluntad de Dios es absoluta?
Pastor, porque no podemos ir en contra de ella. Así Ajá, no quisiéramos pasar la prueba o no quisiéramos pasar por lo que tenemos que pasar, igualmente lo tenemos que pasar. exacto, eso es un buen ejemplo. A veces la voluntad de Dios es una prueba, a veces la voluntad de Dios es, como se lo dije ahora, separarnos de cierto noviazgo nocivo, de cierta sociedad nociva, de cosas que uno sabe que no son de Dios, y la verdad eso habla mucho de mí, obediencia y sujeción a Dios. Sigamos. ¿Cómo actuaron entonces nuestro Señor y Pablo cuando fueron juzgados? Mire la actitud frente a la autoridad. Entonces quiero que me ayuden a leer allí Mateo 26, 62 al 64, deben de sacar sus Biblias, mis amados. Allí quiero pedirle el favor entonces a Milimar. Milimar, regálame esa primera descripción. Leamos el texto y juntos construimos esa respuesta a esa pregunta. Mateo 26, 62 al 64, ¿cómo actuó Jesús frente a la autoridad? ¿Listo? Vamos puntuales y rápido al micrófono. Irimar. ¿Listo? Y levántate, el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué te esto contra ti? Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, el conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo que ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Del 62 al 64 leíste? Sí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo actuó Jesús frente a la autoridad? Que eran los sacerdotes. Mirimar. Con seguridad. Callado. Acércate un poquito. No te escucho, estás lejos del micrófono. Yo pienso que sí, él con mucha seguridad respondió eso. Respondió Sí. que el que mandaba era él, Dios, el que estaba sentado a la diestra de Dios y que estaba viniendo y que él iba a venir en las nubes del cielo. Sí. Pero respecto a la autoridad que tenía al frente, ¿quién es la autoridad ahí ante Jesús? El sacerdote. ¿Quién? Ok, ¿y cómo actuó él Jesús? Exacto, esa es una buena respuesta. ¿Y cómo actuó Jesús? Él con mucha autoridad, con mucha seguridad, con mucha autoridad. Le respondió eso. ¿Quién le respondió? Jesús. Ajá, dice que guardó silencio, entonces un sacerdote le dijo, te exijo. Y con seguridad le respondió. Eso. Ok, en la Nueva Traducción Viviente dice, te exijo en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, Hijo de Dios. ¿Qué respondió Jesús? Tú lo has dicho. En la Nueva Traducción Viviente dice, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué me interesa del texto ahí? Jesús fue respetuoso, a pesar de que él respetó una autoridad que eran autoritativos, déspotas, que de hecho ellos mismos lo iban a llevar a la crucifixión. Pero la reacción de Jesús no fue ni resistente, ni rebelde, ni cuadró la primera línea de echarle piedra, sino que contestó con respeto y sujeción. En otra oportunidad, que creo que lo vimos hace 8 días, cuando es Pilato quien habla con Jesús, Pilato le dice, no tuvieras ninguna autoridad si no te fuere dado del cielo. No te lo que Jesús le dice a Pilato, no tienes ninguna autoridad si no te fuere dado del cielo. Esta es la misma que aplica con el sacerdote, a pesar que eran sacerdotes autoritarios, tramposos, mentirosos, que tenían el control político y religioso de los judíos. No obstante, Jesús responde con respeto, con sujeción, sin rebeldía. Una muy buena actitud, amados. Yo no estoy diciendo que no estemos de acuerdo con todo, pero no quiere decir que mi acción debe ser rebelde y respetuosa. Me voy de la iglesia, me voy del ministerio.
Yo creo que Jesús nos da sopa y seco en esto, a pesar de que esos mismos sacerdotes, Anás y Caifás, lo iban a matar. No obstante, nunca se rebeló y se sujetó a la voluntad de Dios porque sabía que era parte del proceso. El leer Hechos 23, 1 al 5, allí por favor, con todo vamos a leer allí donde aparece Daneila, por favor, Daneila, Hechos 23, 1 al 5. ¿Cómo respondió Pablo frente a la autoridad, Daneila? ¿Me escuchan? Perfecto, sí, Daneila. Ok. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el supremo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen? ¿Esa qué versión es? ¿Qué versión es? La Nueva Traducción Viviente. Eso. ¿Sigue? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos. No me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hablarás mal de ninguno de tus gobernantes. Wow. ¿Qué le dijo? Escúcheme en esto. ¿Qué le dijo Pablo al sacerdote? ¿Qué le dijo? Hipócrita. Le dijo: Dios te golpeará, hipócrita corrupto, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué clase de juez eres tú si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? O sea, él lo trata mal, levanta la voz, lo llama, y es verdad, no es que eso sea mentira, eso es verdad, pero me imagino el tono, la forma. Pero los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Él no sabía. ¿Qué dice Pablo? En versículo 5, lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es sumo sacerdote. Contestó Pablo, porque y note lo que cita la Biblia: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Uy, amados, decir la verdad de alguien no necesariamente tiene que incurrir en el desprecio, menosprecio y hablar de ellos. Aquí caemos muchos. Gobernantes se refiere en términos generales: alcalde, presidente, pastores, líderes. Somos muy rápidos en hablar. De manera, amados, de que si el mismo apóstol Pablo lo dijo y citó la palabra, tengamos cuidado. No hacer comentarios de nuestras autoridades, no hablar mal de ellas. Dañas tu vida, dañas la vida de las demás personas. Mire lo serio y lo delicado. ¿Cómo respondió Pablo frente a la autoridad? Con respeto, pidió perdón, citó las escrituras, se apoyó en ellas y en base a ellas, a mí me para un policía, a mí no me gusta que lo hagan porque lo hacen a veces muy feo. Muchos sabemos que algunos de ellos, yo digo algunos por fe, son corruptos, pero pues no paró el que iba más adelante y más rápido, entonces me paró a mí. Guste o no me guste, la autoridad. Y yo puedo saber que es corrupto, me está pidiendo dinero. Digo, yo le he dicho: venga, ¿usted por qué? Si dejó ir al otro y no lo puso comparendo, y a mí me está cobrando, perdón, y a mí sí me paró y a mí sí no me va a poner comparendo. ¿Cómo con el otro se dejó corromper? Yo sé que eso es verdad. No obstante, digo, usted es la autoridad, yo debo de respetarle y yo debo de sujetarme a ti, a ustedes. Es que a ti, mi esposa, mi hija se vino a saludar, a despedir, entonces me tocó despedirme, por eso dije a ti. Entonces, amados, respeto, cuidado con la forma que hablamos, que la autoridad sea nuestra base de nuestras respuestas. Muy bien. Pastor, perdón. Sol, Señor. perdonada, Sol. Yo creo que ahí también va el tono de la voz de las personas, pastor. Claro, Sí. el respeto. Sí, el ¿Por qué tono lo de la dices, voz. mi Sol? Porque a veces las personas pueden hablar con respeto según ellos, pero el tono de la voz con que digan las cosas ofenden, pastor. Exacto. Entonces, no es a veces las personas dicen: no, pero yo no, ¿en qué momento lo ofendí? Si yo no le dije nada que lo ofendiera, pero lo dijo en un tono de molestia, de rabia. Y esa persona
ya lo toma a mal porque yo dije, no, porque con eso me regañó y con Ya que eso me... hablaste del tono, cuando está ese tonito, ¿qué Sí, muestra sí, ese señor. tonito detrás de eso? ¿Qué muestra, Sol? ¿Qué muestra ese tonito? ¿Qué refleja? Rabia, ofensa, como orgullo, muchas cosas, Ajá, pastor, muchas cosas. exacto. Para nosotros el tonito tiene un significado. Mateo 7, 21 al 23. Allí Brian, que levantó la mano y una vez lo lee y lo responde. Brian, ¿qué ibas a opinar del tema? Y busquemos el texto. Bueno, lo primero, no, la pregunta era que, digamos, bueno, en este caso, listo, Pablo no sabía que era la autoridad, pero digamos que, bueno, uno sabiendo la autoridad, uno va a hacer, digamos, una clase de, bueno, no reclamo, sino que va a decirle algo respecto a la autoridad, así como hemos visto que lo hizo Jesús, así como lo hemos visto que lo hizo Pablo, independientemente que lo hagamos con buen tono, y aún así esa autoridad por alguna razón que uno desconoce totalmente se sienta, la autoridad se sienta ofendida, uno cómo debe reaccionar ante eso. Exacto, tú diste la pauta. Yo puedo estar en desacuerdo con algo, pero yo creo que el respeto que tiene que ver con el tono, la forma, las palabras, tienen mucho que ver con mi actitud de mansedumbre, de humildad y una vez más de respeto. A la autoridad no le se confronta ni se le resiste. A la autoridad se le pide el favor y también le podemos pedir que queremos hablar con esa persona y mostrarle que no estamos de acuerdo, que nos sentimos desaprobados, que nos sentimos heridos, porque y en el tono y en el respeto de una conversación de dos personas que, o de la persona que está reclamando con mucho respeto a su autoridad y uno la recibe mejor. Entonces yo creo que parte desde ahí, Brian. Ok, bueno, ahora sí leo. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se acuerda, Brian, que dijimos anteriormente que la voluntad representa la autoridad? Sí. La voluntad representa la autoridad. Bueno, Jesús, ¿qué les dice a estas personas? Que no están No todo siguiendo la voluntad de Dios. eso, no todo el que me dice cómo. Señor, Señor. ¿Entrará en dónde? En el reino de los cielos. ¿Sino el qué? Hace la voluntad. Exacto. El que hace la voluntad está sujeto, sumiso y obediente. Y aquí tenemos a muchos que dicen, Señor, yo te amo, le cantan bonito, van al culto, pero no obedecen a Dios en términos del hogar. Con sus padres son irrespetuosos. En su parte emocional y sexual son inmorales. En su trabajo son rebeldes. Entonces pregunto, yo en mis labios digo, Señor, Señor, soy cristiano, esta es mi denominación, llevo tantos años, pero vive una vida donde resiste a la voluntad de Dios en términos de respeto a mi autoridad, puntualidad en el trabajo, respeto a mi esposa, sujeción a mi esposo, respeto a mis autoridades. Y confunden eso con que es que yo tengo ideas diferentes, es que yo pienso diferente. Eso está muy bien. Pensar diferente, tener ideas diferentes son bienvenidas, pero el hecho de no obedecer la palabra del Señor, empezando en el respeto a la autoridad, en obediencia en todas las áreas de la palabra de Dios. Ninguno que esté aquí puede decir, pastor, es que es difícil. Amado, escuche esto, se te dio una nueva naturaleza, eres una nueva criatura, eso no es un poema, es una realidad espiritual. Escúchame la segunda verdad, tienes al Espíritu Santo. 3, tienes las escrituras, la oración, el ayuno y los medios que Dios ha dado, que sería suficiente solo con la nueva naturaleza y el Espíritu Santo. Sería suficiente para que tú puedas obedecer la voluntad de Dios en casa, en el trabajo y en la iglesia. Pero cuidado con esa dualidad. Y ojo, Señor, ¿en tu nombre qué, Brian? ¿Qué hicieron en el nombre del Señor? 3 cosas. ¿Cuáles? Profetizar. Profetizar. Fuera demonios Echar y fuera hacer demonios. milagros. Y sanar. Y milagros. Pastor, esa persona es poderosa en la iglesia, pero rebelde. Esa persona tiene dones, pero rebelde. Amado, podemos estar revestidos de muchos dones, pero con un corazón rebelde. Y perdóneme, así no usa Dios. Más talentoso que el lucero de la mañana, que Satanás, no hay.
pero rebelde. ¿Y qué lo descalificó? La desobediencia y la rebeldía. ¿Por qué Jesús desaprueba las obras de esas personas? Porque hay desobediencia, y en la desobediencia hay falta de sujeción y rebeldía, por supuesto. Entonces, cuidado, amados, que es el mayor ataque. Muchos están perdiendo la batalla, atan el diablo, ayunan, oran, reprenden, escupen, atan de todo, pero hay rebeldía. No se sujetan a los procesos, no obedecen al tema de los discipulados, definitivamente no están de acuerdo con algo, entonces juzgan a los líderes, pastores, la iglesia, las autoridades, y no hay una obediencia respetuosa del Señor. Cuidado con eso, amados. La otra, para seguir adelante, terminar la primera, para entender, la otra frase ahí, negrilla, para entender la autoridad se requiere una gran revelación. Esta revelación está en la palabra de Dios. Conocer lo que la Biblia nos habla de la autoridad. Conocer. Y es precisamente la palabra de Dios. ¿Me ayudas a leer allí, por favor, María Paternina? Romanos 2:12, perdón. Los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. Los que no conocen la ley y cometen pecado se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. Exacto. ¿Qué revelación viene? La palabra de Dios. Entonces, hay dos cosas importantes en el universo. Pueden ahí anotarlo ahí. Hay dos cosas importantes en el universo. La confianza en la salvación de Dios, la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. La confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. La confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. ¿Me ayuda a seguir leyendo ahí, María, por favor, la frase? Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. Confianza y obediencia. La infracción de la ley es desobediencia a la autoridad de Dios, y esto es pecado. El pecado es un asunto de conducta, pero la infracción de la ley es una cuestión de actitud del corazón. Eso, ¿cómo lo entiendes tú, María? Que el pecado es un asunto de conducta, pero la infracción de la ley es una cuestión de actitud de corazón. Ya lo que... Según cómo me comporte, pues, ¿sí? Según el comportamiento que yo pues tenga, sí, ese será pecado. Es un asunto de conducta. ¿Quién le puede ayudar a María? Allí Diana Carolina Guerra, que no le he escuchado su voz. Ulises, que acá dice Laurita, aterricé no hace mucho. Tranquila, pero yo leo lo que Laurita nos escribió, que tal vez no pueda hablar. Entonces dice Laurita, obedezco porque amo para mí, dice ella. Ok, sigamos. ¿Qué es, Dianita? Listo. Entonces, el pecado... Es un asunto de conducta. Es el asunto es que la acción puede que sea pecado, pero pues el tema es que ahí dice que la infracción a la ley es una cuestión de actitud del corazón. Entonces yo diría que va atado al tema de hacerlo y perpetuarlo en el tiempo. Ya es una decisión el seguirlo haciendo a pesar de saber que es pecado. Entonces ya en el corazón hay una actitud rebelde, hay una actitud de, pues yo sé que está mal, pero no importa, yo lo sigo haciendo. Ok, puede ser esa también es una, pero entonces les voy a regalar esta explicación más sencilla. Ya el pecado finalmente se consumó, consumado es. Mentí, robé, forniqué, llegué tarde. La actitud, la conducta, perdón. Eso definitivamente habla de que ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Rebeldía. Rebeldía. Exacto. El pecado en sí se consumó, pero ¿qué hay detrás de eso? Porque uno condena el pecado más que la actitud. Les voy a arreglar esta frase.
El Señor no manda los pecados hay una frase mal dicha en la teología y es, Dios ama al pecador pero odia el pecado. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Levante la manita. Esa frase está mala. Dios ama al pecador pero odia el pecado, ¿seguro? Ok. Entonces, ¿quién va al infierno? ¿El pecado o el pecador? ¿El pecador? Por eso. Ok, entonces esa frase tiene una composición gramatical y teológica terrible y nos hemos casado con ella y la hemos hecho bíblica y le ponen versículos bíblicos, yo no sé por qué. Pero escúcheme en esto, el pecador que Dios ama, Dios lo llama a cambiar su conducta por una nueva naturaleza y le da al Espíritu Santo, de manera que tiene la capacidad de obedecer. Ok, ¿qué pasa cuando se peca? Me muestra lo que hay dentro de su corazón, es rebeldía, desobediencia, falta de sujeción a la palabra de Dios y a la autoridad representativa. Cuidado con eso, que cuando usted cometió un pecado, yo quiero que lo mire así, primero cuando lo consumó, consumido es, usted diga, dijo Diana, perpetúe esto y lo que estoy haciendo es, yo sé que está mal, pero lo hago. ¿Qué habla eso? Insubordinación, rebeldía, para no más decirlo. Y eso sigue pasando. Sé que esta relación está mal, sé que este negocio está mal, sé que esta actitud está mal, pero pues ahí sigo. ¿Qué habla, amados? De un corazón rebelde. Sepamos bien que hay dos principios en el universo, el principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. No hay más, amados, solo dos principios. O hay autoridad de Dios sumergido en la obediencia o hay rebeldía satánica. No puede usted andar que un pie obedeciendo y otro desobedeciendo. Imagínate, un pie para adelante y otro para atrás. Como dijo el salmista, un pasito para adelante y otro pasito para atrás, María. Amados, no es así, no es así. Sacamos de esa dualidad. No podemos servir a Dios a la vez seguir el camino, anoten ahí, no podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Última frase, no podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Amados, no se puede servir ni seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Por eso no crecemos espiritualmente ni ministerialmente. Eso es lo que sucede. Vamos al segundo capítulo, son los casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Voy a regalarles allí 5 minutos, 6 minutos inclusive. Yo voy hasta las 8:30. Por favor, me disculpa un segundito, es que me quedé en una... ¿En cuál? Me quedé para entender, acá es para entender autoridad, se requiere una gran revelación. No sé dónde estás. La de negrita. Para entender la autoridad. Para entender la autoridad. Sí, la autoridad. Okay, Paz, otra preguntita que iba a hacer. Paz, las rayitas que hay enseguida de los, ¿cómo se llama? De las citas, ¿es para llenarla con los versículos que están ahí? ¿Cuál? Las citas bíblicas que hay ahí. Hay unas rayitas Mateo, ahí. No, ubícame en la página y la pregunta porque no estoy perdido. No hay en la 3, Paz, donde estamos terminando. Es que, o sea, los versículos que leímos, hay unas rayitas ahí. ¿Esa es para copiar los versículos que leímos? No, yo les dije a ustedes que, exacto, pues está bien la pregunta de Anita porque puede ser también la pregunta de muchos. Cuando yo les dije, vamos a leer el texto y hicimos la pregunta, les dije, vamos a construir las respuestas y en la medida que yo les explicaba, les estaba dando las respuestas. Por ejemplo, leer Mateo 26, 68 a 64. ¿Cómo actuó Jesús frente a la autoridad? Yo les di los tips, honrando, respetando. Entonces ahí, exacto, esa es la dinámica. Y también para que usted lo ponga en sus palabras, para que usted tenga el mismo criterio. Bien. Mientras pasan estos 4 minuticos de 8, 8 y 10, mi esposa los va a dividir. Entonces, todo que mi esposa me ayude. En 5 grupos. Somos exactamente, a ver, aquí hay 40 dispositivos prendidos, ¿verdad? Mi esposa los va a subdividir en 5 grupos. Pastor. Permíteme, regresamos. No. Oiga, no vomitar, sino omitar. Omitar, ¿estás bien? Aló.
Ah, bueno, ya llegaste. Listo. Rápidamente, el líder, un minutico. ¿Cómo De Adán. describe la rebelión? Va a hablar de Adán y Eva, la rebelión de Adán y Eva, en sus palabras. A ver. Pastor. Bueno, la descripción es la siguiente. Dios es la autoridad, el creador, los puso en el huerto, le da una directriz que no pueden tomar el fruto de un árbol porque ese día van a morir. Eva es endulzado el oído a través de la serpiente. Su ingenuidad le permite escuchar la serpiente y la lleva a codiciar el fruto. Porque mira que ese fruto la puede llevar al nivel de tener una sabiduría o conocer el bien y el mal. Y ella desea eso. Y toma del fruto y viola la autoridad de Dios. Luego le da a su marido y también hace lo mismo. Entonces, todo empieza por simplemente no obedecer la norma que Dios le había dado, que fue muy detallada. ¿Quién era la autoridad ahí? La autoridad de Eva era Adán. La autoridad de los que estaban allí era Dios. ¿Quién falló primero? Wow, pastor. Para mí, creo que Adán debería estar allí cerca a su esposa y debería estar, como entre comillas, ejerciendo como ese control y estar pendiente para que no quedara sola y fuera presa de esa influencia que recibió. Bueno, quiero decirles que Adán estaba al lado, porque ella le ofrece ahí mismo. Y ahí el texto habla en plural. Nosotros vimos, tomamos, comimos. Entonces estaba ahí. Note que empieza la autoridad representativa de Dios llamado Adán, que tenía primero la orden, aunque los dos son rebeldes, los dos son insubordinados, los dos se rebelan contra Dios. Muy bien, vamos adelante. El segundo es... El fuego extraño ofrecido por Nabat y Abiud. No, la rebelión de Can. No, es Cam. El segundo es la rebelión de Can. Sí, está pequeño. El líder de Can. El Can, ¿dónde está Can? Can no vino Neider. El Neider cananista. Cuéntelo, Neider. Listo. Acá podemos ver una historia de los hijos de Noé, pero para nosotros y hacer la metodología que yo propuse de equipo era darle participación a los demás integrantes. Entonces, nosotros, bueno, yo planteo de que Iván nos haga un pequeño resumen de la historia. Iván. No, chicos, por tiempo no puedo. Está muy buena la coordinación, pero por tiempo no puedo. Dame los tips de la rebelión de Can. Listo. Bueno, la rebelión de Can fue que vio a su padre desnudo y obviamente también no tanto eso, sino que también se burló de su desnudez, trayendo con él ciertas consecuencias que maldijeron después al pueblo, que él mismo maldijo también al pueblo de su propio hijo. Entonces, aquí ya vemos cómo actúa Sem y Jafé
que ellos actuaron más o menos como con prudencia. Vieron la desnudez de su padre y aún así ellos cubrieron los ojos, o sea, ellos. Y vemos por lo menos también de pronto la falta de respeto que tiene Can hacia su padre. ¿Y qué más sería? No sé, pero está bien, 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 muy bien. Señor. Y también poniendo como en tela al todo, debemos tener en cuenta algo, que nosotros como hijos, en una posición de hijos, nosotros debemos honrar a nuestros padres, simple y sencillamente porque ellos son la autoridad de nosotros acá en la tierra. Acá se marca solamente la autoridad solamente del padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, también lo puedo denotar acá, donde la Biblia nos manda a obedecer a nuestros padres y que nosotros debemos honrarlos como tal. Exacto. No solo fue ver la desnudez, porque entró de repente, abrió el cuarto y estaba en peloto Noé ahí boca abajo, boca arriba. No sé si le vio el pajarito o no le vio el pajarito, pero el hecho fue que, o le vio las nalguitas ahí blanquitas de ese Noé, pues estaba borracho. Y resulta que, pues listo, fue y se lo contó y le metió una bulineada y una burlada al papá. Y fue y se lo contó, subió fotos al Instagram, a Facebook, bueno, lo matoneó. Y ahí estuvo. Ojo, el error de la autoridad o el pecado de la autoridad no nos da el permiso para hablar mal de ellos ni rebelarnos. Muy bien, el otro grupo, el grupo del fuego extraño. ¿Quién es Nabat o Abiud ahí? ¿Quién? ¿Quién? Hábleme. El fuego extraño, Pablo. Uy, Dios mío. ¿Me habló Nabat o Abiud? Ah, no, Pablo, perdón. Pablo. Pablo Abiud. Abiud. Obediencia mejor que sacrificio. Eso, Rapidito. rápidamente, mi Pablito. Pues allí el Señor había establecido a Aarón como sumo sacerdote de su linaje, pero le había explicado en toda su palabra en Levíticos que no debían entrar en tiempo diferente allí al santuario a ofrecer incienso, ¿no? Entonces, en palabras mías, ¿cierto, Paz? En lo que escudrillamos en todos. Sí. ¿Qué hubo allí? Desobediencia, ¿no? La desobediencia fue que ellos, siendo sacerdotes, se creyeron más autoridad que Aarón, que era el sumo sacerdote, que estaban sujetos a su padre, y allí se rebelaron por estar tomando vino, por ponerse de rumba, y prendieron fuego extraño. Tomaron fuego de donde no era requerido, fuera del que estaba prendido en el santuario, y fueron a ofrecerlo allí ante Dios, y por eso es que cuando entran allí, el mismo fuego los devora por la palabra de Dios. Entonces, este fuego nos muestra allí que fue desobediencia. Sí. Se creyeron superiores a la autoridad, no respetaron a la señor. autoridad Sí, sujeta señor. que estaba Aarón. Sí. Nos representa para nosotros hoy en día como rebelarnos ante el pastor, ante el líder, ante el que está por encima de la autoridad, tanto en las autoridades políticas. Yo, por ejemplo, doy este ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con el presidente, pero igual yo oro por él porque es lo correcto. Y lo mismo con la alcaldesa. Yo, pues, sabiendo muchas cosas, pues yo no estoy de acuerdo, pero oro por ella para que Dios la direccione. Entonces, Sí, allí señor. ellos, cuando ofrecen este fuego, nos da a entender que se le rebelaron contra toda autoridad y se creyeron ellos más que Aarón. Entonces, creo que el pecado es soberbia, rebeldía, desobediencia. Listo, mi Pablito. Muy bien, muy bien. Fuego extraño. Cuando traigo otra visión, otras cosas y las impongo en la iglesia, no sujetándome la visión, misión, estrategias y métodos de la iglesia. Cuidado con eso, amados. El otro, vamos por él rápidamente porque me van a regañar porque me he quedado, ustedes no me han ayudado a ser rápidos en esto. ¿Quién es Aarón y María? ¿Quién representa a Aarón y a María? Omitar. Omitar. Bueno, en este caso, ellos murmuraron, juzgaron a su líder, tuvieron envidia, hubo rebeldía, hubo imprudencia y esto trajo consecuencias. Exacto. ¿Qué consecuencias, Omar?
el Señor escuchó la murmuración, sí, los llamó al orden a los tres y dictó un juzgamiento contra María, que fue la lepra. Esto retrasó la avanzada del campamento por 7 días. exacto. Atrasó la obra. Ujú. Entonces, des en cuenta, amados, esto. Moisés se casó con mujer cusita de Cus. Ellos se metieron en asuntos familiares, transgrediendo la autoridad. Puede que a veces la autoridad, además, es que Moisés tampoco estaba fallando. Moisés no estaba fallando casarse con una mujer cusita, pero no obstante, asumieron los roles de familia de esa autoridad y la despreciaron o desprestigiaron aún en la congregación. Cuidado con eso. Pastor, es que yo no estoy hablando de tal líder de su liderazgo, sino de su familia. No, señores, no hablen mal de la autoridad. Aún entre esposos, cuidado. Mucho respeto, mis amados. Vamos a la última, ¿no? Rebelión de Corén, Datán y Abirán, rápidamente. Yo, pastor, buenas noches. Buenas noches, Sorecito. Señor, Puntos claves en 20 segundos. rebelión, pastor, siempre por la que Moisés les habló y les hablaba que de todo lo que estaban haciendo mal hecho, pero ellos no obedecieron. No era la voluntad de él, porque él mismo aclaraba que era la voluntad de Dios, diciéndole, pero lamentablemente a veces la rebeldía del pueblo o de las personas no entienden, pero por eso vino que se los tragó la tierra y Dios mío, se abrió la tierra y que estaba debajo de ellos y abrió la tierra y su boca y los tragó a ellos por su rebelión a causa de todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Todo fue consumido por Así la es. rebelión. Entonces, Pero cuidado, amados. Sí, señor, solicito, qué pena. dice, la rebelión nos lleva a estar alertas a nosotros, que tenemos que ayudar a las personas que están en el lodo cenagoso, perdiéndose. Y hacerles el llamado a atención no es una sola vez, sino muchas veces. ¿Para qué? Porque nosotros, o sea, es el deber de nosotros, hacerles ver con amor, con lazos de amor, llamándolos a ese arrepentimiento o a esa, que no sigan en el pecado, que no sigan en su rebelión, porque a veces las personas en el orgullo que tienen, o sea, dicen que tienen la razón y no se dejan ayudar, pero uno de tanto tocar e insistir, o sea, Dios va a hacer que esa persona cambie de sus caminos en el que está Así errando. es. Sí, Listo. señor. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a la cartilla. Si me lo permite, estos 10 minuticos. Vamos a la cartilla de la página número 4. Entonces dice la caída de Adán y Eva. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Pastorales fue muy claro. Nos dijo que el mandato de Dios consistía en ¿qué? En no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. No es más. Fue muy sencillo, como todos los mandatos de Dios. Usted puede escribirlo ahí. Puede ser ahorita o más tarde, tranquilo. Leer Génesis 3, 1 al 6. Ya se hizo esa dinámica, usted lo puede leer en casa, pero ¿quiénes pusieron en duda y desobedecieron el mandato de Dios? ¿Quiénes? Pues Adán y Eva. Los dos representan esa autoridad y los dos desobedecieron. El uno intentó echar la culpa al otro, Adán le echó la culpa a Dios y luego Adán le echó la culpa a la serpiente y la serpiente, pues a quién le iba a echar la culpa, ¿no? Entonces, ¿quiénes pusieron en duda? Adán y Eva. Porque el texto dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muy bien, ahí están unas frases muy chéveres. Entonces, muy atentos a escribir, amados. Lecciones sobre la obediencia a la autoridad. Primero, la caída del hombre se debió a la desobediencia. Es muy sencillo.
Es muy sencillo. 2. Pastor, qué pena, ¿me repite, porfa? Es que estoy acá sin luz, me repite. A la desobediencia. Ah, ok, ya. Exacto. Listo, mi Dianita. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. B. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Ahí se me fue una signo pregunta, pero no es pregunta. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Pastor, yo quiero ser líder, pero es rebelde, no le da cobertura de autoridad. C. Por consiguiente, a donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiere que nos sometamos. La C es sometamos. Donde usted vaya, siempre hay una autoridad. Yo soy pastor acá en Bogotá, en la iglesia Camino de Oración. A veces voy a otra iglesia, si voy a Pereira, voy a una iglesia, yo no soy autoridad en esa iglesia. Yo tengo que sujetarme al líder, inclusive de la puerta, y en donde él me mande a sentarme. Yo no puedo decir que yo soy pastor, pero ahí él es la autoridad. D. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Esos conceptos ustedes los van a ver más profundos en otros temas, entonces por eso ahí no me detengo. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. E. Toda la acción que es deficiente a la obediencia es una caída y todo acto de desobediencia es rebelión. La E. Todo acto de desobediencia es ¿qué? Rebelión, amados. Cuidado en las actividades que nos mandan nuestros líderes. Y en esto no me sujeto. ¿Sí? ¿Rebelión y rebeldía vienen siendo lo mismo? Sí, señora. Ok, gracias. F. Las acciones del hombre no deben ser gobernadas por el conocimiento del bien y del mal. No, 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 no. Deben ser motivadas por un sentimiento de obediencia. G. La primera lección que debe aprender un obrero es la obediencia a la autoridad. G. Página número 5. La primera lección que debe aprender un obrero es la obediencia a la autoridad. La verdad, ahí se prueba uno. Sobre todo si van a llegar políticos, actores, actrices, profesionales. Amados, hay una autoridad puesta por Dios. La H. La autoridad está por todas partes. Existe en la escuela. Existe en la escuela, en el hogar. El policía de la esquina, que aunque tal vez sea menos instruido que usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Le repito, la autoridad está por todas partes. Existe en la escuela, raya, en el hogar. El policía de la esquina, que aunque tal vez sea menos instruido que usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Y así como la fe, la rayita, así como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida, así también la obediencia es el principio por el cual vivimos esa vida. ¿Me la repite, Paz, por favor? Voy a compartir pantalla para que me rinda un poquito. Entonces, la H, ya les digo un momento. Perfecto, amados. Espérame. Yo un poquitico acá, un poquitico. Listo. Acá vamos acá. Vamos acá, mis amados. La I, vamos en la I. Así como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida, así también la obediencia es el principio por el cual vivimos esa vida. ¿Cuáles son estas lecciones sobre la obediencia? ¿Estamos ahí? ¿Me están viendo la pantalla? Dígame en sí, es que no los veo. Sí, señor. Eso, señor. el primero señora. Primero. Ahí está en la pantalla, tengamos un espíritu de obediencia. Segundo, practiquemos la obediencia. Y tercero, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. ¿Listo? Tengamos un espíritu de obediencia, practiquemos la obediencia, aprendamos a ejercer la autoridad delegada.
Aprendimos de la rebelión de Cam. ¿Qué aprendimos? Amados, que no se debe exponer el pecado de la autoridad. ¿Qué es lo que me pone a prueba la obediencia? El fracaso de la autoridad delegada. ¿Quiere que le subrayo ahí? Ahí no. Ahí. ¿Qué es lo que pone a prueba la obediencia? El fracaso de la autoridad. Ahí la pone a prueba. Uy, falló el pastor, falló el líder. Ahora sí no voy, me rebelo, digo, hablo, denigro. Amados, ¿falló? Yo no estoy diciendo que esa autoridad no debe ser disciplinada, pero no nos corresponde a nosotros, sino a la autoridad competente. Pero ahí pone a prueba si realmente hay muchos que esperan que el pastor Andrés caiga en pecado, que mienta, que se equivoque para generar todo un sermón, una cartilla en contra. El padre es la autoridad instituida, vamos acá, el padre es la autoridad instituida de Dios en el hogar, pero la carne se deleita en ver un defecto en la autoridad con el fin de eludir toda restricción. El padre es la autoridad instituida de Dios en el hogar, pero la carne se deleita en ver un defecto en la autoridad con el fin de eludir toda restricción. Mi papá es borracho. Pero el papá dio una orden que usted como hijo entra a las 9 de la noche o a las 7. Eso hay que obedecerlo, independientemente de su actitud o de su comportamiento moral. Mientras él no me mande a hacer una cosa que va en contra de la palabra, pero no me voy a meter en eso, viene más adelante. No obstante, tengo que respetar. El fuego extraño, sé. Ya hablamos de que Nabal y Abiud hicieron caso omiso, no obedecieron como Dios dijo. No me detengo en esto porque más adelante lo van a ver, así que no tengo problema. ¿Qué significa ofrecer fuego extraño? Entonces, servir sin haber recibido órdenes. Aquí, para que todos lo estén viendo. ¿Qué significa ofrecer fuego extraño? Servir sin haber recibido órdenes, servir sin obedecer a la autoridad. Es decir, yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. El pastor, el líder, la visión, todo lo que han puesto, mandaron a hacer algo, pero yo lo hago como a mí me parece. Hice tal cosa, no, hay que pedir autorización, hay que recibir la orden. Entonces se sirve sin obedecer, porque se hace lo que quiere. Hacen grupos en otras horas, cambian los grupos de crecimiento otros días, otras no informan, hacen un montón de cosas que nunca informan. Eso no está bien, mis amados. Listo. Aquí vamos en la pecado Nabal y Abiud actuaron aparte de Aarón. En consecuencia, actuaron independiente de Dios. La obra de Dios debía coordinarse bajo autoridad. Actuaron independientes de Dios y la obra de Dios debe coordinarse bajo autoridad. Una vez más, amados, los ministerios, los grupos tienen líderes en la iglesia al cual debemos de decirle, por ejemplo, Iván y Jamie, está Karina y Paul, está mi esposa, está allí Julia, está Dayana, está Freddy. No, pastor, es que a él o a ella le falta autoridad. No, ella tiene. Hay que, no confundamos que porque la persona es poco pasiva, no es gritona, no es autoritaria, no es de voz fuerte, entonces hago lo que yo quiera. Nos mandan a hacer algo y lo hacemos cuando queramos. Cuidado. En su obra Dios pone algunos para estar en autoridad junto con otros que deben estar bajo autoridad. Eso es, esto es mandato de Dios. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía. La consecuencia de la cual es la muerte y muerte de esa muerte tiene que ver con que no resurge su ministerio, se queda estancado, no florece, no desarrolla. Eso se refiere a muerte. No tiene nada que ver con salvación, sino que el que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía. Me mandaron a hacer esto mi líder y yo lo hago así mejor, sin informar, sin pedir la autorización. Esta última que aparece aquí es, hacer a subrayo, tal como la autoridad delegada
sigue a Dios, así también los que estén sujetos a la autoridad deben seguir a la autoridad delegada. Se lo repito, tal como la autoridad delegada sigue a Dios, yo, en este caso el pastor Andrés o el líder, así también los que están sujetos a la autoridad deben seguir la autoridad delegada. Y terminamos en este porque no me puedo pasar más de tiempo, ya me pasé. Vamos a dejar para la otra semana, me regalan 10 minuticos para terminar. No hay lugar para el servicio individual, amados. No hay lugar para el servicio individual. En el trabajo espiritual todos deben servir coordinadamente. La coordinación es la regla. El individuo no es la unidad. Repito, no hay lugar para el servicio individual. En el trabajo espiritual todos deben de servir coordinadamente. Somos un cuerpo. Hay un líder, en el caso del grupo de crecimiento, un líder, un asistente, un anfitrión. En el caso de los ministerios, todos trabajamos coordinados bajo unas premisas. Mis amados, terminamos esta parte. Le pido a Cari, ya porque me regalen para la próxima clase 10 minuticos para terminar. Esto lo van a ver a profundidad, no se preocupen en los otros temas. Van a ver, ya sé por qué avanzamos rápido en esta, porque nosotros vamos a ver más detallado. ¿Qué sabor le queda a Nicolás de esta enseñanza? En 2 segunditos, a Nubia y a ver, alguien que no haya escuchado, a Ruth Delgado. Nicolás, Nubia y Ruth Delgado. Nicolás. Bueno, principalmente que hay que obedecer, que hay que obedecer en todo a nuestras autoridades, especialmente porque, bueno, el no hacerlo son actos de rebeldía y es rebeldía, así uno lo quiera o no, así uno le parezca o no, hay que obedecer porque las autoridades que están ahí son puestas por Dios, las autoridades que cada persona y que cada uno de nosotros tiene. Bien, Nubia. Y el lugar donde Dios nos coloca siempre vamos a tener una autoridad y eso debemos respetarla y estar sujetos. Perfecto. 3, Ruth. Bueno, que tenemos que estar siempre sujetos a las autoridades, ¿no? Tanto donde estamos trabajando, al pastor, a nuestros padres, a las autoridades que el Señor ha puesto, porque todas son puestas por Él. Perfecto. Termino diciendo, mañana tenemos reunión, recuerde, martes y jueves, presencial de oración de 5 a 6, mañana estamos de 5 a 6 y media. No olvide que estamos aquí virtual y presencial. Cari y Paul, bendiciones. Gracias, pastor. No, finalmente decirles